Aunque he titulado este módulo Productividad y Gestión Eficiente del Despacho y en teoría vaya a ser otro de los módulos diferenciados en temática del resto, en realidad lo que pretendo es que sea un módulo transversal y que lo fundamental aquí sea, y lo principal, es una actividad que te he propuesto y simplemente la he enunciado. He enunciado la actividad, poca solución te he dado. La verdad bueno, hazla, hazla, intenta hacerla. Y si hay alguna duda, pues te lo he repetido hasta la saciedad. En el departamento de dudas estamos para ayudarte. Pero hazla porque a lo largo de todo el curso te he puesto multitud de ejemplos y actividades prácticas para que fueran algunos muy guiaditos, algunos muy, muy simples. Todos los simples y los complejos son importantes. Y todos esos ejemplos tontitos o tan simples, etcétera, que te he ido poniendo, te llevan a este punto. A este punto que es esa actividad de referencia que te pongo, hazla según tus necesidades, según tu práctica real, según tu trabajo. Inténtalo, hazlo y si tienes alguna duda, otra vez te lo digo, estamos a tu disposición. Porque la inteligencia artificial permite reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y repetitivas, liberando al abogado para el análisis jurídico, la estrategia procesal y lo que comentábamos, que me parece que es importante y relevante en el tema anterior, es la atención al cliente. Organización del trabajo jurídico. Te he puesto unas estructuras recomendadas. Pero aquí lo importante no es la estructura más que recomendada que te indico como ejemplo, sino saber y practicar y conocer y tener la experiencia cuando termines el curso de utilizar Google Drive, Google Sheets, Forms, etc. Que sepas utilizarlos y que sepas utilizarlos con ligereza. Y esa ligereza te la habrá dado no únicamente atendiendo los vídeos, sino practicando los ejemplos. Nos va a dar una planificación diaria. Vale, yo no necesito esta planificación diaria ya porque con la agenda del móvil tengo suficiente. Bueno, vale, pruébala. Igual te gusta más. Automatización, como ya hemos visto con ChatGPT, Gemini, Lindy, por ejemplo, para el flujo de consultas, para reuniones, informes, clientes. Bueno, hay reuniones que simplemente es que eh, voy a reunirme con mi ayudante y vamos a ver cómo hacemos este recurso. Bueno, pues quizás. Pero bueno, a lo mejor hay un tema, hay un caso gordo, hay un tema importante, hay un caso, por ejemplo, transversal. Muchas veces, por ejemplo, se mezcla lo mercantil y lo penal. Mucho ojo con esto, que he visto muchos abogados perder juicios por sus escasos conocimientos contables, por ejemplo. Bueno, pues para hacer unos informes entendibles, unos informes que, a pesar de que no, si no tengo esa formación de administración de empresas, de contabilidad, de fiscal, pues voy a saber entender, pues para todo ello tenemos a la inteligencia artificial. Te he puesto ese caso práctico de ejemplo, pero como te comento, lo importante es que llegado a este punto hagas tu propio caso de ejemplo. Conclusión. El éxito de la productividad que nos ofrece la utilización de IAs, LLM y asistentes y agentes de la IA va a depender de una correcta planificación, una supervisión constante del profesional del derecho y un uso, esto es importante, uso estratégico de las herramientas. Te he enseñado muchas herramientas. Utiliza aquellas que conozcas mejor y con la que te sientas más cómodo o más cómoda. Esas son las buenas herramientas. Porque
La productividad del despacho mejora cuando la tecnología y el criterio jurídico trabajan